Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un Diego. nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No pa' buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno pa' buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento Amor, qué buen día tuve hoy. tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, debimos ir a pausa por razones técnicas, pero bien, buen provecho a los amigos que están con nosotros a esta hora, como siempre, en el almuerzo o ya en la sobremesa. Excusamos la ausencia de mi compañero Danilo Climent, que no está con nosotros este día. Pero bien, vamos a pasar un balance rápido por los temas que tenemos en el día de hoy, pautados, temas interesantes en sentido general, tanto en el orden local como en el plano internacional. Teníamos el aspecto educativo. El ministro Luis Miguel de Camps anuncia el relanzamiento del pacto educativo como una especie de reto para todo el país. Entiende que este debe ser un compromiso en el que participen los distintos sectores que de una u otra forma son soporte o tienen directamente que ver con la educación dominicana. Luis Miguel de Camps admite que persisten graves obstáculos, sin embargo se muestra optimista, hace un llamado a la Asociación Dominicana de Profesores, a la ADP, para que se respete el calendario escolar. En eso tiene razón el ministro de Camps.
hay un reclamo de parte del gremio profesoral de la reposición de una serie de profesores que no sé por qué razones han sido despedidos o de una u otra forma han sido excluidos de la lista, y más que de la lista de la nómina pública como servidores de la educación. Pero el ministro, que sabemos que de antemano, ya por su paso por el Ministerio de Trabajo, que es un conciliador, un concertador, prometió resolver eso y sabemos que lo va a resolver. Yo tengo mucha esperanza en que las cosas en educación puestas en manos del joven ministro Luis Miguel de Camps pueden tener éxito, el éxito esperado, quizás el éxito que algunos no esperaban en función de que él no es educador, es lo que es, o más bien no es profesor, diríamos, por dedicación a tiempo completo, o no es su especialidad, pero es diríamos, un calificado profesional del derecho, muy exitoso, con una oficina muy exitosa. Y por demás, ya por su paso por el Ministerio de Trabajo, que es el referente más reciente que se tiene de él, se entiende que el éxito está asegurado, porque la disposición de diálogo, la disposición de escuchar a los demás, de preocuparse por los temas e ir directamente a la raíz de los problemas y tratar de buscarle soluciones, es más conveniente, más productivo que asumir posiciones intransigentes, como han hecho otros ministros de educación y otros ministros de otras áreas, que realmente han bloqueado la comunicación o se han dedicado a maltratar o a torpedear las gestiones, los reclamos de los sectores demandantes en un momento determinado. No ha sido el caso. Entonces yo tengo mucha esperanza de que allí puedan manejarse las cosas con éxito y como debe ser. Sencillamente porque algunos presidentes, y uno tiene por una razón u otra que terminar citando a Balaguer, o poniéndolo de ejemplo en muchas cosas, en el manejo del Estado. A Balaguer se le ocurría designar a un abogado como ministro de Agricultura, por ejemplo, a un ingeniero como ministro de Educación. Y fíjense que en muchos de esos casos fue muy acertado, fue muy asertivo, diríamos, en estas decisiones, porque si el funcionario tiene la capacidad, ya no solamente de diálogo, la capacidad gerencial para sortear los distintos conflictos, las distintas situaciones que se presentan, y se rodea de un equipo de técnicos calificados, cada uno en las distintas tareas, lo que tiene que hacer es darle rienda suelta, diríamos, darle vara alta para que ejecute los trabajos que tiene que hacer y aplique los correctivos e implemente las acciones que tiene que haya que encaminar. Siendo así, pues el éxito está garantizado. No es un asunto de un técnico. Hay gente, por ejemplo, ya que comenzamos con el tema de la educación, hay profesores que tienen o personas que tienen una capacidad, diríamos, extraordinaria en su materia, pero tienen los conocimientos, tienen la práctica. El problema es que si no tienen la pedagogía, no están en capacidad de enseñar esos conocimientos que ellos tienen. Bueno, pues ahí vienen los problemas. Entonces hay algunos funcionarios que han sido designados, o personas que han sido designados en un momento determinado como ministro de Educación,
Pero ese señor es un arrogante, es un tipo que no tiene capacidad de diálogo, no tiene tiempo para, ni racionalidad tampoco para sortear las distintas crisis que se presenten. Bueno, pues no puede haber entendimiento y no puede haber cooperación, al contrario. Entonces yo creo que, y por algo el presidente de la República se fijó en el joven Luis Miguel de Camps para la designación como ministro de Educación, viniendo del sector que venía, que era el laboral, ministro de Trabajo, porque este ministerio, y a pesar de él no ser exactamente, es un aliado, pero no es exactamente de su partido, es la cartera más importante, tiene que ver con el mayor presupuesto, el 4% del presupuesto nacional, y tiene que ver con el país entero. En cualquier rincón, en el último rinconcito del país que ustedes no se imaginen, hay una escuela, y más después que se puso aquella de moda el uso y hasta abuso y despilfarro del 4% de la educación en un determinado momento. Comenzaron a construir escuelas, liceos y demás, aulas, donde además de que no se necesitaban probablemente, tampoco eran los lugares más adecuados. El asunto era invertir, o invertir no tampoco, gastar, porque de ese gasto alguien se beneficiaba. Entonces, por eso a ese ministerio había que llevar la racionalidad y más que otras cosas, o conjuntamente, también la capacidad de diálogo para sortear con un sindicato que a pesar de ser de educadores, en algunos momentos tiene el comportamiento peor que si se tratara de un sindicato de obreros. Pero bien, vamos a dejar las cosas de ese tamaño y ojalá que se haga lo que se ha prometido y que las cosas salgan lo mejor posible, o como se espera, que es bien. Bueno, pues ayer se estuvo hablando de las declaraciones del obispo de la ciudad de Santiago, la segunda ciudad más importante del país, que por demás es el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Rodríguez. Y bueno, por ejemplo, el periódico El Diario Libre agarró el asunto ya en el día de hoy por lo que fueron algunas críticas que él hiciera más que directamente a migración, al comportamiento, al trato que muchas veces se tenía con las personas que por no estar con su documentación, carecer de su documentación, están en la condición de ilegales, y entonces había o hay realmente una disposición de sacarlos del país, especialmente los que son provenientes del vecino Haití. Bueno, pues el periódico El Diario Libre, como parte de la discrecionalidad que tiene cada medio, los medios escritos y cualquier otro medio, pero especialmente los medios escritos, de darle la importancia y agarrar por el ángulo. Hay distintos ángulos por donde enfocar el tema, por donde, diríamos, tratar la noticia. Ángulo lo trato por el tema de la migración haitiana, lo trato por el tema del trato mismo que se le da a las personas que se trata de sacar del país, sea, por ejemplo, desde las parturientas que son interceptadas en los hospitales, o los que andan en la construcción, los que andan en las labores, en las tareas de la producción del campo, en definitiva. Si se agarra por las críticas que de manera
desmesurada y desconsiderada hiciera el periódico del Vaticano recientemente a la disposición, la decisión de las autoridades del gobierno dominicano de repatriar a los indocumentados. Bueno, pues el periódico del Diario Libre lo tomó, el ángulo que tomó fue la crítica que hizo el obispo de Santiago, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, a los supuestos maltratos en las deportaciones. Él decía que que no es un secreto de la existencia de algunos negocios ilícitos relacionados con las deportaciones, donde se cobra a los migrantes para facilitar su reingreso al país. Ese es un secreto a voces, decía él. Pero aunque reconoció el derecho que tiene el Estado de regular la migración, insistió en que la aplicación de las leyes no debe ser estropear a personas ni pasar por alto pasar por alto la protección a las mujeres embarazadas, a los niños y, oigan esto, a los refugiados políticos y ancianos, quienes deben recibir consideraciones especiales. Yo no sé cómo se le chispoteó al obispo esa expresión de a los refugiados políticos. Aquí en el país, señores, no hay refugiados políticos haitianos. Hay indocumentados, hay ilegales, personas que cruzaron sencillamente la frontera, pero aquí no hay refugiados. Para que hayan refugiados, tiene que haber refugiados. Además, él le agrega refugiados políticos. Tiene que mediar un centro de refugiados, un centro de concentración, que felizmente, a pesar de que lo han estado solicitando, no existe, porque el país no puede permitir eso. Entonces, ¿cómo vuelvo y utilizo el término, se le chispotea al obispo de Santiago de decir que debe dársele un trato especial a los refugiados, y le agrega los refugiados políticos? Señores, yo no sé si eso se le distorsionaron o le mal manejaron las declaraciones al obispo y presidente del Episcopado Dominicano, pero lo cierto es que eso no se corresponde con la realidad. Pero cuando yo digo que el periódico, el Diario Libre, resalta el asunto por ahí, había otro ángulo por donde resaltarlo, y así lo hizo, más conveniente para el país, ya que él dijo eso, porque dentro de una serie de declaraciones, de opiniones referente al tema espinoso y puntiagudo, tema haitiano, que tiene muchísimos matices por donde tratarlo, todos preocupantes y perjudiciales para nuestro país. Lo agarró el periódico El Caribe por otro lado, por otro ángulo. ¿Por cuál? Bueno, por las críticas por demás exageradas que hiciera el periódico del Vaticano, la publicación. Bueno, él definió la publicación como exagerada. El presidente de la Conferencia del Episcopado, Héctor Rafael Rodríguez, dijo que un artículo publicado por el Vatican News sobre los haitianos en el país es una exageración muy grande. Entonces, por ahí lo tomó el periódico El Caribe. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero resaltar aquí? Que la prensa en sentido general, y los comunicadores, señores, tienen un compromiso con la sociedad de informar, orientar, educar, pero tienen que, en momentos cruciales, si hay que asumir una posición de crítica constructiva, de defensa al interés nacional, deben
asumir esa responsabilidad, esa responsabilidad social de darle el mejor trato a la información para que no perjudiquen ni la imagen ni los intereses del país. Cuando usted agarra, como periódico El Caribe, esta información de resaltar que el obispo de Santiago y por demás presidente del episcopado, cuando lo agarra por ahí, usted está asumiendo la posición dominicana, defendiendo los intereses dominicanos. Cuando usted, por el otro lado, usted lo agarra, que el obispo de Santiago critica o cuestiona a migración por el trato dado a los indocumentados. Usted le está dando carnada, usted le está dando material a los que están, diríamos, asumiendo posiciones de crítica por demás inventada contra la República Dominicana. Yo diría chocando con lo que es un legítimo derecho que tiene República Dominicana a aplicar las políticas migratorias que entienda. República Dominicana y todos los países independientes. Entonces, aun cuando nosotros, como país pequeño, tenemos la influencia de las grandes potencias, que sea por razones económicas y también hasta por razones políticas en un momento determinado. Cuando se sacuden por allá, pues nos vapulean bastante, nos sacuden, pero siempre por lo menos la dignidad hay que mantenerla en alto. Somos independientes, ciertamente, pero hay que comprender la realidad de la influencia que tienen esos grandes países, las grandes potencias, sobre, especialmente la potencia norteamericana, sobre nuestro territorio. Porque sencillamente estableciendo con el cambio de juego en políticas económicas y hasta migratorias también, nos la ponen difícil. A nosotros para acá nos han estado mandando muchísimos dominicanos que aun cuando tienen su documentación y están identificados, probablemente se fueron por la vía correcta, pero se les pasó el tiempo, entonces cayeron en la categoría de ilegales. Pero tienen su documentación, tienen una identificación, que no es el problema que nosotros tenemos, o no es el caso nuestro, que tenemos esto lleno de haitianos aquí, la mayoría sin un nombre, podrán tener un apodo, el que se pone, el que se le ocurra, pero no tienen un pasaporte, no tienen una cédula, no tienen un carnet, no tienen nada. No están registrados en ningún organismo del Estado Dominicano porque sencillamente cruzaron por la frontera, pasaron por el masacre y pasaron a pie, porque como diría el autor Freddy Prestor Castillo, el masacre se pasa a pie. ¿Por qué? Porque no tiene tanta agua o no tiene agua, se pasa a pie. Entonces, realmente, a mí me gustó que el periódico El Caribe tomara el asunto por ahí, por ese ángulo, de las críticas que ese periódico, las críticas a las críticas, diríamos, porque lo cierto es que este periódico, déjame ver dónde está, ese periódico desbordó, el periódico del Vaticano, desbordó en su crítica a República Dominicana cuando estaba hablando de que desde el Vaticano dice que, cuando hablaba del territorio dominicano, califica a muchos de ellos como refugiados, que ya dijimos que aquí no hay refugiados, Y
Entonces al obispo le atribuyeron que habló de refugiados políticos. Yo creo que ese término se lo pusieron al obispo. Pero bien, que por cierto, ya en otras oportunidades hemos resaltado la pasividad que expresa la iglesia, las iglesias, pero especialmente la iglesia católica, con respecto a la intromisión de muchos países y de algunos organismos internacionales en los asuntos nuestros. Y a diferencia de cuando teníamos plantado a un cardenal López Rodríguez, que no permitía que, aunque fueran provenientes de la propia iglesia, si venían cosas como esa, de esa noticia del periódico del Vaticano, esa noticia no, un artículo traído por las greñas y alimentado, sabe Dios si por malos dominicanos o por esas organizaciones, las ONG que son fomentadoras de malas informaciones y de ataques permanentes contra la República Dominicana, realmente ese tipo de críticas que no se corresponden, sencillamente hay que salir al paso, y la Iglesia Católica no lo ha estado haciendo, no sé, el obispo Monseñor Osoria, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, se refiere eventualmente asiste a algunos eventos sociales, pero como que no asume las posiciones de resiedumbre, de defensa del interés nacional y de la opinión, fijar su posición sobre asuntos cardinales para el país. Como es el mismo tema migratorio, no sé si a él se le pudiera atribuir que en algún momento era el encargado de la pastoral haitiana, no sé si por eso, ese es un tema que no lo tiene en agenda, y debería tenerlo, porque él es el principal representante de la Iglesia Católica en el país. Le preocupa a mucha gente, no solo a mí, a mucha gente, católicos o no, la pasividad de la Iglesia Católica con respecto a estos temas, o a temas como este, el tema referente a las críticas desbordadas que muchas veces se hacen con respecto a nuestro país. Esos inventos traídos por las greñas, ¿de dónde, cómo se le ocurre a este periódico? Sobre todo, el título del artículo que hablaba oye el título, Haití y República Dominicana, dos infiernos para un mismo pueblo. Primero, aquí no hay ningún infierno. El infierno podrá verlo allá en función de los problemas que le ocasionan las bandas a la población haitiana. El infierno es allá, pero no decir dos infiernos para un solo pueblo. No, la situación, además, ¿qué es lo que se sugiere con eso? Se quiere meter entre líneas cuando se habla de para un solo pueblo. No es que aquí no hay un solo, hay dos pueblos, hay dos naciones, hay dos pueblos, uno allá y otro aquí, que es lo que se nos han querido meter siempre de contrabando, de que se trata de... Hay mucha gente, recordemos a Almagro, por suerte ya ha ido de la OEA, el secretario general de la OEA recién salido de allí, y qué bueno que no está allí, porque qué cosas hizo que no fuera a hacer daño a muchos intereses, sobre todo dominicanos. Cuando él hablaba de que no veía que en una isla hubieran dos países, pero señor, pero qué atrevimiento. Y otros también han estado planteando ese tipo de situaciones. Pero bien, ya el obispo por lo menos se pronunció sobre el tema en una y otra dirección. Migración tiene que afilar bien la puntería para que se libere de alguna de esas críticas que le hacen,
pero Migración está haciendo su trabajo. Que siga como los caballos de coche, con anteojera es fuerte y demás, pero especialmente la anteojera, para mirar tubularmente, o sea, mirar siempre hacia adelante, hacer el trabajo. Claro que el titular de Migración, el general Lee Ballester, tiene que sacudirse en su momento y chequear por dónde vienen los cartones, porque hay muchos intereses allí. Es una realidad que al margen del director que esté allí, hay unas mafias organizadas que trafican, eso sigue siendo así. Y directores vienen, directores van, y esos tipos mafiosos se la juegan, no le importa que haya un general de 2 estrellas allí. Hacen su negocio y los cientos y cientos y miles y qué sé yo que deportan. Eso es un cuento de camino. Los mandan, pero no salen de aquel lado, de la frontera para acá, por algún lado, porque esas mafias pueden más que, en la práctica, pueden más que cualquier director de Migración que esté allí, no importa que tenga un uniforme. Entonces, esa es una realidad, Todos los días se están viendo casos, cosas, algunas de ellas espeluznantes. Gente que vive de ese negocio, no que sea apañado, lo digo, lo aclaro, apañado por las autoridades, no, al margen de las autoridades. Relajan a las autoridades, relajan a los gobiernos, a los presidentes, a las intenciones que tengan un presidente y sus funcionarios, porque sencillamente son grupos económicos y esas informaciones o versiones ya comprobadas que indistintamente se han tenido, de que las parturientas venían en autobuses de compañías inscritas oficialmente, conocidas, reconocidas, con aire acondicionado y organizadas, con viajes organizados, para lo cual pagaban para ser traídas aquí a los hospitales solo a parir. Entonces, ¿por qué no se comienza por el principio, diríamos, persiguiendo a esas compañías, incautando esos vehículos que son costosísimos y poniéndosela difícil? Porque como se trata de un asunto económico, ¿por dónde es que hay que darle? Por donde más le duele, por el bolsillo. Cuando esas compañías de autobuses le incauten los autobuses y ellos vean que van a perder más perdiendo los autobuses que con el dinero que van a recibir por cobrar los pasajes indebidos a esos haitianos ilegales que traen al país, pues cesan la práctica. Igualmente con los otros, uniformados o no, cuando ellos vean que los riesgos que corren son mayores y los perjuicios que van a recibir son mayores que los beneficios que están recibiendo por debajo de la manga, realmente es la única forma de combatir esa práctica perniciosa por demás. Pero bien, vamos a hacer la última pausa, director, y volvemos. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño.
Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no pa' buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno pa' un buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. A mí me mandó una distinguida y querida amiga un muy interesante trabajo del director del periódico El País de España, donde él se define como lector antes que director. Interesante. Dice el director del País, escribe más bien, que ante la pandemia de mentiras que el periodismo reclama, más que nunca, un compromiso con la independencia y la pluralidad. Yo creo eso, pero no solamente compromiso con la independencia y la pluralidad, compromiso con la verdad, porque es un poquito difícil, porque ahora hay una independencia económica, dependen de los grupos económicos, muchas veces en nuestro país por lo menos, la mayor parte de las veces los grupos económicos son los dueños de los medios, de los grandes medios, los medios tradicionales. Y en cuanto a la pluralidad, hay mucha pluralidad, hay mucha diversidad, pero hay mucho de mentira. Él conoció que quería hacer otra cosa, no periodista, y ahora es el director del periódico El País. Él dice que aprendió eso, dice, soy lector del País antes que su director. No es algo que yo haya elegido. Mi padre me inició con esa costumbre en los años 70. Él, socialdemócrata y republicano, pertenecía a ese grupo de lectores que compraban el periódico desde el primer día. Lo recuerdo camino al kiosco y luego llevándolo debajo del brazo, cuando ese gesto en una España que no había celebrado elecciones generales ni aprobado la Constitución, suponía declararse demócrata frente a los timoratos y nostálgicos de la dictadura. Pero bien, el autor es Jean Martínez Arenys, es el autor. Interesante. Ahora debe haber un compromiso, debería ser como antes, ya siempre hemos hablado, Clima y yo hemos estado refiriéndonos a la renuncia que ha habido a los aspectos éticos, la pérdida de la profesionalidad y el enganche en esta nueva cosecha, esa nueva ola que ha habido a través de las redes sociales, el enganche a comunicadores de cualquier disparatoso, como decía Aníbal de Castro, que había que establecer la diferencia entre un periodista y un disparatoso que decía cualquier cosa cuando tenía un micrófono al alcance de la mano. Pero bien, Fañas, que fue director del Instituto Agrario Dominicano, comenzando el pasado periodo del gobierno del presidente Luis Abinader, y que después en el camino por un tema
de una denuncia, hay unos temas ahí de justicia, fue sacado de la posición. Sin embargo, mantiene su cercanía, su interés por el sector del campo y se refiere ahora a el tema de la fiebre porcina y ofrece una opinión que yo la comparto. Él dice que la fiebre porcina, los cerdos deberían ser eliminados todos en el país como única respuesta, como solución a la erradicación definitiva de la fiebre porcina. Entonces, yo quiero resaltar, cuando yo digo que estoy de acuerdo con esa opinión de Faña, es porque aquí muy difícilmente se pueda erradicar esa enfermedad en los cerdos, porque primero hay mucha irresponsabilidad entre funcionarios de organismos que tienen, en este caso agricultura, que tiene la responsabilidad de darle seguimiento a estos temas para poder eliminar esta epidemia que ha creado, yo diría que grandes daños a la economía del país y a las pequeñas economías de los productores del campo. Yo tengo informaciones de que algunas prácticas nocivas, perniciosas que se han estado dando en algunos momentos, que entre otras cosas forman parte de la no eliminación o no erradicación de la fiebre porcina en el país, como se hizo en algún momento, creo que cuando Hipólito, o sin el creo, cuando el presidente Hipólito Mejía tenía la responsabilidad de dirigir al país. Cuando la política de agricultura es que cuando se llega a una finca, a un lugar de crianza de cerdo, eliminar todos los cerdos, matarlos, quemarlos, enterrarlos ahí. ¿Y qué pasa? Que la información que yo tengo es que en algunos lugares cogían los cerdos y sencillamente se los llevaban, le daban un formulario al dueño para agricultura compensarle esos cerdos que se eliminaban. Llenaban un formulario y la X cantidad de cerdos y bueno, y la suma que debería compensarse. Pero ¿qué resulta? Que después este teléfono no sabe que yo estoy en el aire. Digo, el que está llamando. Y esto es en vivo. Resulta que los cerdos se los vendían a esas embutidoras, a esas empresas asadoras de cerdo y demás. Y había otra práctica todavía más perjudicial, que era que le hacían un levantamiento, que tantos cerdos, en sitios donde no había cerdo, nada. O sea, debería hacerse una investigación en ese sentido para ver si algunos responsables de esas prácticas caen en el lazo y se le puede alar para donde hay que alarlo, que para la justicia. Ojalá. Pero estoy de acuerdo con esa sugerencia. Dice Faña que lo que tiene que hacer es que el Estado compre los cerdos y que los elimine todos y que los frise allí, los guarde para que en 6 meses se puede, haciendo esa práctica, encaminando esa práctica, se puede resolver. Frisando todos los cerdos, se van sacando a medida que se necesite, que el mercado esté reclamando. No va a haber una crisis de demanda de ese producto porque van a estar en existencia. Coger, matar los cerdos, frisarlos, porque se ha dicho que la fiebre porcina afecta a los cerdos, pero que no afecta a los humanos. Eso es lo que han dicho los técnicos, los especialistas. Hay que creerle, ¿verdad? Mientras tanto,
Entonces, él dice, si se frisan allí, lo que no se pueden es matar y enterrar, como ha sido la práctica, sino matarlos, frizarlos, y entonces se van sacando a medida que el mercado lo esté demandando. Yo creo que esa es una práctica y que en 6 meses eso está resuelto. Ojalá. También hubo más dificultades, no solo porque alguna gente escondía a los cerdos, sino porque recordemos que compartimos la isla con Haití, frontera con Haití. Entonces los haitianos no eliminaron sus cerdos. Al no eliminarlo ellos, entonces nosotros lo hicimos aquí, pero la fiebre quedó ahí, la contaminación quedó ahí. Entonces esa fue una de las razones por las cuales no se ha podido resolver ese tema. Yo tengo por aquí, entre el listado de temas para el día de hoy, la decisión del gobierno dominicano de llegar a un acuerdo con el Grupo Punta Cana para desarrollar el proyecto turístico de Cabo Rojo en Pedernales. Señores, en mejores manos no puede estar el pandero. Esta fue una licitación que ganó el Grupo Punta Cana. Yo creo que con la puesta en manos de este grupo, de ese proyecto, que tiende a marcar el desarrollo de Pedernales y de toda esa zona fronteriza, se garantiza el éxito por la experiencia que tiene, la experiencia y el éxito ya comprobado del Grupo Punta Cana. Yo creo que si se pone no, porque ya es una decisión a través de un fideicomiso, hubo una licitación y se llegó finalmente a acuerdo con este grupo. Es una combinación de inversión privada e inversión también del Estado Dominicano. Entonces yo estoy muy creyente en que el éxito anda en buenas manos o está garantizado al confiarse al Grupo Punta Cana a través de este fideicomiso, este magnífico proyecto que habría de cambiar la suerte de esa región. Vamos a ver cómo anda y cómo quedan las cosas finalmente. Déjame ver si esto por aquí, cómo anda en el Rainieri. Dice, confiamos en que Cabo Rojo será un proyecto exitoso. Azonadores, que es la Asociación de Hoteleros, respalda la selección del consorcio que encabeza el Grupo Punta Cana como socio estratégico. Fran Rainieri consideró como un honor y un orgullo que su empresa haya sido seleccionada tras un proceso competitivo. O sea, que no fue que se le entregó a simple vista, sino que fue después de un proceso. Aclaró, sin embargo, que el liderazgo del proyecto seguirá en manos del Estado. O sea, ellos se van a encargar de encaminar el proyecto, pero el liderazgo del proyecto va a estar en manos del Estado. En Cabo Rojo tenemos las mismas expectativas de que esta es una buena alianza, de que la unión entre el sector privado y el sector público, la experiencia del sector privado, la facilitación que se otorga al sector público va a dar un buen resultado, expresa Fran Rainieri. El comité de selección como socio estratégico, bueno, el anuncio lo hizo el director ejecutivo del fideicomiso, Simon Freud.
quien apuesta a la experiencia, ya a la pericia que tiene el grupo Punta Cana sobre este tipo de proyectos. Enhorabuena, enhorabuena. A mí lo que no me gusta, un detallito que no me gusta del asunto de Punta Cana, recuerdo una vez que me fui por ese aeropuerto, pero ya en el avión mismo, que hay gente de aquel lado del río, y los que van en el avión, gente que viene como turistas y que no pasan de esos centros hoteleros del este, no vienen ni siquiera a la capital, que no se promueve el país, se promueve solamente Punta Cana. Y por tanto, la confusión de mucha gente fuera del país de que Punta Cana es el país, Punta Cana, que no es República Dominicana, sino que Punta Cana es el país. Entonces yo creo que el Ministerio de Turismo debió, qué sé yo, debió conversar con la gente de Punta Cana. Ya Punta Cana es realmente una marca. Entonces deben aprovechar para promover el país y establecer la diferencia. Es un proyecto exitoso en la parte oriental, enmarcado dentro del territorio dominicano, de República Dominicana. Entonces las líneas aéreas no le importa eso y el que viene por primera vez y escucha eso en un avión, se cree que Punta Cana está yendo, cuando llegó a la parte oriental y puso un pie en suelo dominicano, pero en la parte oriental, en el aeropuerto, por ejemplo, de Punta Cana, entendió que llegó a la República de Punta Cana. Y bueno, llegó al país. Pero como esa gente, la mayoría, no los traen a conocer la zona colonial, las reliquias que tenemos allí de valor histórico, la parte de la zona colonial, todos los monumentos y muchas otras cosas más, se creen que eso es República Dominicana. Esa es una queja que yo tengo desde hace mucho tiempo. El ingeniero, querido ingeniero, ex director de los primeros directores del INTEC, el ingeniero Ramón Flores, escribe un artículo en el día de hoy en el periódico El Diario Libre, cuando Pueblo Viejo se agote. Realmente él se acoge allí las preocupaciones, algunas de las cuales hemos estado manejando aquí. Cuando destruyan todo aquello, ¿qué va a pasar? Dice aquí, la minería ha sido pilar fundamental del desarrollo humano, proporcionando materiales esenciales para el avance tecnológico y la infraestructura. Empero, sin una regulación efectiva, una gestión responsable y una distribución equitativa de los costos-beneficios, sus consecuencias pueden ser devastadoras para las comunidades cercanas. Tómese el caso de Pueblo Viejo, una mina ubicada en el corazón de un país pequeño y una zona densamente poblada. Su explotación ha requerido el desalojo de múltiples comunidades. Esos desalojos, ejecutados con apoyo de guardias y policía, no solo han dejado presos, heridos y muertos, sino han fracturado familias, desestabilizado poblaciones y generando alteraciones económicas y sociales que se sentirán por generaciones. Dice aquí, salto al párrafo final, conforme avanza la explotación, aumentan los riesgos y disminuyen las reservas. Si durante el periodo de bonanza, cuando literalmente se está lavando el oro, las autoridades y mineros no procuran minimizar los daños y aportar los recursos y la atención política permitan desarrollar herramientas para
lidiar con los pasivos sociales, económicos y ambientales que van quedando en el territorio, se hace la gran pregunta, que es la misma que yo me he hecho también. ¿Qué le espera a la provincia Sánchez Ramírez cuando Pueblo Viejo se agote? Esa es la gran pregunta que deberían hacerse las autoridades, el gobierno y el presidente mismo sobre esa crisis que se está generando, esa especie de bomba de tiempo de alto costo económico, político y social que está teniendo, esa especie de bomba de tiempo que le puede explotar en la mano en cualquier momento de Pueblo Viejo, la explotación de la Barrigor. Ahí lo dejamos. Felicitamos al ingeniero Flores por ese artículo en el Diario Libre del día de hoy, que leí la introducción y el final, pero que envuelve una sola preocupación. Señores, nos quedamos por el día de hoy. Nos vamos.